Hermanas, durante este mes el Papa Francisco nos ha pedido rezar el rosario y pedir especialmente después del rosario por la intercesión de la Virgen y de San Miguel, del Arcángel San Miguel, que nos proteja del enemigo, del que divide, el Subtum Presidium, bajo tu amparo, y el Sante Michele Arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel, estas oraciones tradicionales de la fe. El Papa percibe, como a veces perseguimos también, un cierto acecho del demonio, ¿no? Si el demonio tiene la culpa, ya no tenemos la culpa nosotros. Es cierto que el trabajo del demonio, lo recordaba Pablo VI, es insidiar sofisticadamente el equilibrio moral de la gente. Y el equilibrio moral de la gente está un poco desequilibrado, entonces no es tan difícil hacerlo. Pero también es cierto, hermanos, que siempre la lucha contra el mal y la reforma en la Iglesia solo se logra con la santidad. Así lo atestigua la historia de San Francisco, a quien hoy celebramos en esta casa religiosa con la solemnidad de vida, y también su vida y fundación fue una verdadera reforma para la Iglesia, como lo fue la otra columna de esa época, que fue Santo Domingo. Es decir, la reforma verdadera de la Iglesia es el deseo de la santidad, es el camino nuestro, peldaño por peldaño, para llegar a la unión con Dios. Entonces pedimos especialmente en esta Eucaristía por el Papa Francisco, que lleva el nombre de San Francisco de Asís. Pedimos también por nuestra Iglesia, por nuestros obispos, por todos los pastores, por la vida religiosa, por todo el pueblo de Dios. Hoy se critica mucho a la Iglesia y debemos recordar que los miembros son libres. Debemos recordar que la Iglesia no se hace cargo del pecado de los individuos, sino que la Iglesia se hace cargo de la penitencia de todos. La Iglesia esto, la Iglesia lo otro. No, a veces las personas en la Iglesia fallamos, pecamos. Esto lo tenemos que tener presente, porque cuando decimos la Iglesia en abstracto, estamos hablando de la Iglesia concreta que es Jesucristo, los santos, como se decía antes, la Iglesia triunfante del cielo, la Iglesia purgante, la Iglesia de los viadores o militante, que es la que nosotros estamos viviendo. Entonces no tenemos que criticar a la Iglesia. Yo siempre recuerdo Dante Alighieri, fue muy crítico en su época, en la obra Divina Comedia, y sin embargo él nunca criticó a la Iglesia, pero mandó a casi todos los papas al infierno. Creo que uno solo lo manda al cielo, y ni que hablar de lo que decían los cardenales. Pero identificaba bien, no, el pecado del padre Alejandro es el pecado del padre Alejandro. La Iglesia se hace cargo de pedir por mí, de interceder por mí y en todo caso ayudarme a hacer penitencia, pero la Iglesia no es responsable de mi pecado. Yo soy responsable de mi pecado con mi libertad. Y entonces esa es la verdadera reforma que nosotros tenemos que pedir, y qué mejor que recordarla en este gran reformador. Y este Dante Alighieri, que no ahorraba críticas con las personas individuales, pero nunca criticó a la Iglesia, nos dice de San Francisco: nacióle un sol al mundo. Y la primera lectura que trae la misa propia que tienen acá, el Eclesiastés dice lo mismo, ¿no? El sol, la luz. Francisco fue una luz para el mundo. Con estas palabras, el poeta italiano Dante Alighieri alude en la Divina Comedia al nacimiento de Francisco, que como bien saben tuvo lugar a finales de 1181 o a principios de 1182 en Asís. Francisco pertenecía a una familia rica, su padre era comerciante de telas y vivió una adolescencia y unas juventudes preocupadas, cultivando los ideales caballerescos de su tiempo. A los 20 años tomó parte en una campaña militar y lo hicieron prisionero. Enfermó y fue liberado. A su regreso a Asís comenzó en él un lento proceso de conversión espiritual que lo llevó a abandonar gradualmente el estilo de vida mundano que había practicado hasta entonces. Se remontan a este periodo los célebres episodios del encuentro con el leproso, al cual Francisco, bajando de su caballo, dio el beso de la paz, y del mensaje del crucifijo en la iglesia de San Damián. Cristo en la cruz tomó vida en 3 ocasiones y le dijo: ve, Francisco, y repara mi iglesia en ruinas. Este simple acontecimiento de escuchar la palabra del Señor en la iglesia de San Damián esconde un simbolismo profundo. En su sentido inmediato, San Francisco es llamado a reparar esta iglesita, pero el estado ruinoso de este edificio es símbolo de la situación dramática e inquietante de la Iglesia en aquel tiempo,
con una fe superficial que no conforma y no transforma la vida, con un clero poco celoso, con el enfriamiento del amor, una destrucción interior de la Iglesia que conlleva también una descomposición de la unidad, con el nacimiento de movimientos heréticos. Sin embargo, en el centro de esta Iglesia en ruinas está el crucificado y habla, llama a la renovación, llama a Francisco a un trabajo manual para reparar concretamente la Iglesia de San Damián, símbolo de la llamada más profunda a renovar la Iglesia de Cristo, con su radicalidad de fe y con su entusiasmo de amor a Cristo. Este acontecimiento, que probablemente tuvo lugar en 1205, recuerda otro acontecimiento parecido que sucedió en 1207, el sueño del Papa Inocencio III, quien en sueños ve que la Basílica de San Juan de Letrán, la iglesia madre de todas las iglesias, se está derrumbando y un religioso pequeño, insignificante, sostiene con sus hombros la iglesia para que no se derrumbe. Es interesante observar, por una parte, que no es el Papa quien ayuda para que la iglesia no se derrumbe, sino un pequeño e insignificante religioso que el Papa reconoce en Francisco cuando éste lo visita. Inocencio III era un Papa poderoso, de gran cultura teológica y gran poder político. Sin embargo, no es él quien renueva la Iglesia, sino el pequeño e insignificante religioso, es San Francisco. Pero por otra parte, es importante observar que San Francisco no renueva la Iglesia sin el Papa o contra el Papa, sino solo en comunión con él. Las dos realidades van juntas, el sucesor de Pedro, los obispos, la Iglesia fundada en la sucesión de los apóstoles y el carisma nuevo que el Espíritu Santo crea en ese momento para renovar la Iglesia. En la unidad crece la verdadera renovación. Volvamos a la vida de San Francisco. Puesto que su padre Bernardone le reprochaba su excesiva generosidad con los pobres, Francisco, ante el obispo de Asís, con un gesto simbólico, se despojó de sus vestidos, indicando así que renunciaba a la herencia paterna. Como en el momento de la creación, Francisco no tiene nada más que la vida que Dios le ha dado, a cuyas manos se entrega. Desde entonces vivió como un eremita, hasta que en 1208 tuvo lugar otro acontecimiento fundamental en el itinerario de su conversión. Escuchando un pasaje del Evangelio de San Mateo, el discurso de Jesús a los apóstoles, enviándolos a misión, Francisco se sintió llamado a vivir en la pobreza y a dedicarse a la predicación. Otros compañeros se asociaron a él y en 1209 fue a Roma para someter al Papa Inocencio III el proyecto de una nueva forma de vida cristiana. Recibió la acogida paterna de aquel gran pontífice que, iluminado por el Señor, intuyó el origen divino del movimiento suscitado por Francisco. Es verdad que no tenía intención de crear una nueva orden, sino solamente renovar el pueblo de Dios para que el Señor que viene lo encuentre preparado. Pero entendió con sufrimiento y con dolor que todo debe tener su orden, que también el derecho de la Iglesia es necesario para dar forma a la renovación, y así en realidad se insertó totalmente con el corazón en la comunión de la Iglesia, con el Papa y con los obispos. Sabía asimismo que el centro de la Iglesia es la Eucaristía, donde el cuerpo de Cristo y su sangre se hacen presente. A través del sacerdocio, la Eucaristía es la Iglesia, donde sacerdocio y Cristo y comunión de la Iglesia van juntos. Solo aquí habita también la palabra de Dios. El verdadero Francisco es el Francisco de la Iglesia y precisamente de este modo habla también a los no creyentes, a los creyentes de otras confesiones y religiones. Como diácono, ya que por humildad no quiso ser sacerdote, sirve a todos con el mismo amor desde la Eucaristía. En Francisco, el amor a Cristo se expresó de modo especial en la adoración del Santísimo Sacramento. En la fuente franciscana se leen expresiones conmovedoras, como esta: tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo todo y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humildad sublime, que el Señor del universo mundo, Dios e Hijo de Dios,
se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Un escritor francés dijo que en el mundo solo existe una tristeza, la de no ser santos, es decir, no estar cerca de Dios. Mirando el testimonio de San Francisco, comprendemos que el secreto de la verdadera felicidad es precisamente llegar a ser santos, cercanos a Dios. Que la Virgen, a la que Francisco amó tiernamente, nos obtenga este don. Nos encomendamos a ella con las mismas palabras del poverelo: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo, Rey, Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros ante tu Santísimo Hijo, amado, Señor y Maestro, así sea. Creo en Dios.